Ecuador no para. ¿Qué tal, amigas, amigos? Como siempre, bienvenidos una vez más a Ecuador no para. Les saluda Marco Antonio Bravo y en esta ocasión vamos a abordar el tema que sin duda los ecuatorianos están discutiendo en cada momento, la situación política que está viviendo el país, la crisis política, la ruptura que puede darse en efecto en el partido de gobierno Alianza País y otros temas inherentes a esta circunstancia. Para analizar a fondo estos temas hemos invitado a Fernando Casado. Él es docente e investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, además doctor en comunicación social. Y también está con nosotros Juan Pazimiño, doctor en historia, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, además ocupa cargos importantes y tiene un análisis muy importante respecto al tema histórico que vamos a referirnos también en estas circunstancias. Como siempre, entonces, bienvenidos y bienvenidas. Fernando, gracias por aceptar esta entrevista y esta invitación. Su primera reflexión respecto al momento político que está viviendo el país y que vamos a desagregarlo en este programa. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Yo, si tengo que definirlo en una palabra, diría vértigo, ¿no? Es muy pocas veces en política que se dan unos cambios tan bruscos y sobre todo quizás dentro de una misma coalición de gobierno. Tengamos en cuenta que el gobierno del presidente Lenín Moreno es la sucesión del gobierno de Rafael Correa, que es elegido bajo el paraguas de la Revolución Ciudadana, el programa de la Revolución Ciudadana y el camino a avanzar y a seguir abriendo trochas en esa visión progresista, ¿no? Entonces, que de repente tengamos a un vicepresidente vaciado de su contenido en sus funciones en apenas 2 meses y 10 días de gobierno, pues es algo muy sorprendente, ¿no? Si, por ejemplo, miramos hacia atrás en una perspectiva histórica, que, bueno, supongo que Juan Pazmiño nos dará muchas referencias históricas o casos que podrían ser equiparables, pero si vemos, por ejemplo, la sucesión de Dilma respecto a Lula, en ejemplos contemporáneos, o de Maduro respecto a Chávez, no ha habido una ruptura tan grande como la que está habiendo en este momento, como la que se está desarrollando los acontecimientos en este momento en el Ecuador. Por lo tanto, yo definiría como de vértigo la situación que estamos viviendo en el país. Doctor Pazmiño, como siempre, bienvenido a nuestro espacio y también su primer punto de vista respecto al momento político que vivimos los ecuatorianos. Muchas gracias. Fernando califica de vértigo. Yo le voy a agregar otra palabra, es un torbellino político, porque la situación no está nada calmada, las perspectivas hacia futuro no están nada claras. Estamos hablando realmente sobre la coyuntura y sobre hechos que se han producido en estos días. Y bueno, allí se ve que al menos hay 3 involucrados. El uno es el expresidente Rafael Correa, que reacciona frente a lo que el presidente Lenín Moreno ha venido haciendo. El otro es Lenín Moreno, que naturalmente con su política, con su estilo, con sus definiciones, va también marcando las distancias frente al gobierno anterior, asumiendo su propia concepción, su propia imagen e identidad como nuevo gobierno, pero al mismo tiempo dando una serie de señales de por dónde tal vez pueden ir las cosas, sobre todo en materia económica. Y el otro sector es un sector difuso, que es la oposición. Dentro de esa oposición, yo creo que hay que distinguir los políticos aislados, que muchos de ellos dicen cualquier cosa, pero en esencia a donde mejor se apunta es ese tipo de antigua oposición al correísmo, que es la élite económica del Ecuador, que nunca se sintió conforme con el modelo económico del presidente Rafael Correa. Entonces, esta élite, y voy a utilizar este término como una metáfora que me permita hacer el análisis, esta élite lo que finalmente apunta es a incidir con sus intereses y sus demandas en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, la pregunta de fondo es para mí, ¿cuál es la capacidad que va a tener esta élite económica de tener esa incidencia y determinación en el gobierno de Lenín Moreno? Porque los conceptos que se han adelantado, que la empresa privada es eje de la economía, que teníamos un endeudamiento muy grande e irresponsable, que el gasto público tiene que ser examinado, bueno, todos esos conceptos todavía no se miden en cuanto a los mecanismos e instrumentos que legal y oficialmente adopte el gobierno frente a la economía. Ese momento claro, creo que será clave. Ahora, claro, en esta circunstancia actual, el problema inmediato es
este radical enfrentamiento entre presidente y vicepresidente, que es inédito en nuestra historia. Porque ha habido otros enfrentamientos, ya que normalmente el presidente solo fue en las constituciones anteriores quien reemplazaba al presidente, y en muchos casos el vicepresidente era un verdadero conspirador ante los presidentes. Analizaremos eso más adelante, y también el tema económico, porque sin duda el gobierno ha anunciado que en las próximas semanas dará a conocer su plan de gobierno en el tema económico, hasta septiembre, la proforma del próximo año, entre otros temas. Es curioso, doctor Casado, que aquí hemos hecho varios análisis respecto a lo que significó el triunfo de la Revolución Ciudadana y esta especie de paraguas o bálsamo para la situación política de América Latina. Es decir, después de varios reveses en Brasil, en Argentina y en otros países, lo de Ecuador se mostraba con un signo de recuperación de la tendencia. Pero ahora, ¿cómo se puede analizar bajo las circunstancias y lo que está viviendo en el Ecuador? Bueno, habrá que ver cómo se desarrollan los eventos. Pero bueno, sí, ¿no? Página 12 titulaba, después de la victoria de Lenín Moreno por un mínimo margen el 2 de abril, la derecha no cruzó el Ecuador, ¿no? Que es un titular pues muy ilustrativo de lo que había ocurrido, ¿no? Los agoreros del fin de ciclo se quedaban sin argumentos porque había una revolución, un proceso post-liberal que triunfaba y se mantenía después de una década en el poder. Entonces, habrá que ver exactamente cómo se desarrollan los eventos, porque por ahora hay como una visión muy contradictoria. Por un lado, se dice que son los ecuatorianos los más humildes quienes van a ser el centro de la toma de las decisiones y del desarrollo de políticas públicas. La misión A Toda Vida, que tiene desde el objetivo ambicioso de acabar con la pobreza extrema en 2 años, hasta la construcción de 325.000 viviendas en 4 años. Eso, por cierto, suena mucho a Gran Misión Vivienda Venezuela, que desde el año 2011 a esta parte han construido 1.700.000 viviendas en Venezuela, ¿no? Habría que ver si van a venir asesores de Venezuela acá al Ecuador a echar una mano. Pero entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, pareciera que sí que se está coqueteando con una oposición y con las reivindicaciones que se hicieron durante la campaña, donde, por cierto, esa oposición hizo durísimas críticas tanto a la Revolución Ciudadana en general como en lo particular a Lenín Moreno. Entonces, el haber revelado una deuda excesiva de 41 millones de dólares, donde se han tomado como deuda algunos activos o pasivos que en principio, según el manual de organismos internacionales, no deberían de haberse tomado como tales, es algo que ha creado mucho resquemor, por ejemplo, en el propio presidente Rafael Correa. Y él vaticina que esto es una especie de preludio de lo que va a ser el anuncio de un paquetazo liberal a partir de septiembre para dar o para saciar o como fruto de las negociaciones que se habrían hecho con la oposición. Habrá que ver exactamente qué ocurre, pero por un lado pareciera que hay como 2 líneas contradictorias. Un eje del gobierno que gira en torno a los más desfavorecidos, con un plan del desarrollo de la nación también enfocado en esa dirección, en donde se habla de que se va a poner a la economía al servicio de la ciudadanía y de los más humildes con ambiciosos objetivos, pero al mismo tiempo pareciera que un coqueteo o una descripción de la situación económica muy parecida a la que había sido el diagnóstico o las acusaciones de la oposición durante la campaña. Entonces, ¿qué va a ocurrir realmente a la hora de tomar decisiones de carácter económico? ¿Qué antecedentes, doctor Pazmiño, tenemos respecto a la situación de un gobierno que en apenas 2 meses tiene una crisis tan grande y tan grave como la que está viviendo en este momento? Decía que en las constituciones anteriores, por lo general, el vicepresidente solo aspiraba a reemplazar al presidente cuando éste falta. Pero en 1979 esa constitución colocó al vicepresidente como el director directo del CONADE, lo que hoy sería la CENPLADE. Es la constitución del 2008 la que señala que el vicepresidente desarrollará las actividades, acciones que el presidente le señala. Entonces, de principio habría que cuestionar lo que la propia Constitución estableció. Hacia futuro quizás habría que pensar en un recambio de esta institución que se llama Vicepresidente de la República, o a que tenga actividades o a que definitivamente desaparezca. Habría que pensarlo. Pero además, al mismo tiempo, los vicepresidentes que no han tenido, pues por lo tradicional, ninguna función práctica específica, muy relevante, excepto con la Constitución de 1979, de continuo entraron en contradicción con el presidente.
la más radical fue la contradicción entre el presidente José María Velasco Ibarra y su vicepresidente Carlos Julio Arosemena en el año 1961. El presidente José María Velasco Ibarra incluso ordenó la prisión de Carlos Julio Arosemena. Ahí le salvó a Arosemena un levantamiento de la FAE y se evitó con ello que perdurara esta situación del vicepresidente, que fue liberado, José María Velasco Ibarra destituido, y subió Carlos Julio Arosemena a la presidencia. Tenemos en la época democrática inicial la contradicción entre el presidente Osvaldo Hurtado y su vicepresidente León Roldós. Incluso en esa época Hurtado llegó a escribir una carta que cuestionaba las impertinencias del vicepresidente. Bueno, la contradicción entre León Febres Cordero y Blasco Peña Herrera, a su época radical. Después Blasco Peña Herrera se dio y reconocía a León Febres Cordero, etc. Entonces, podríamos ver antecedentes. Pero también esta es inédita, es una situación inédita porque no me parece a mí que se trate de una situación de bronca personal. No. Aquí hay una diferencia en cuanto a concepciones, en cuanto a proyecto, en cuanto a viabilidades, etc. ¿Por qué? Porque a través de Glass se está expresando el correísmo. A Glass lo sostenía parte o totalmente ese 52% de ecuatorianos que votaron por el binomio. Entonces ahí queda una pregunta. Bueno, si nos quedamos sin este vicepresidente, sin funciones, ¿qué pasa con el interés que tuvo ese 52% de ecuatorianos que se expresó por ese binomio y a favor de ese binomio? Entonces, al marcar esta diferencia, que insisto, no es personal, como que se está tratando también de marcar ya la diferencia definitiva con lo que era el gobierno de Rafael Correa. Ahora, habrá que ver aquí también, antes de dar el paso a Fernando, habrá que ver aquí también cómo fue la relación entre Rafael Correa y Lenín Moreno. Bueno, una relación bastante buena, que incluso el 30 de septiembre, cuando Lenín Moreno tuvo la posibilidad de asumir la presidencia, no lo hizo, respetando y obviamente siendo leal al presidente. Pero cambió el gobierno, estamos en otras circunstancias. Entonces lo que inquieta, y vuelvo a esa pregunta, ¿qué capacidad van a tener los grupos económicos, sobre todo las cámaras de la producción, la élite empresarial del Ecuador, de incidir en el nuevo gobierno bajo el pretexto de que hay que dar un giro para componer la economía supuestamente dejada en desastre por el gobierno de Rafael Correa? Y eso es lo que me inquieta, porque las señales allí son las que presentan a duda al respecto de cuál va a ser el camino que finalmente se adopte, ya que si vamos a achicar más el Estado, en una América Latina que ya conocemos históricamente, cada vez que achica el Estado, más perjudica las condiciones del propio desarrollo y modernización, incluso capitalista. En la historia de América Latina, el fortalecimiento de los estados es parte importante del progreso, ya no solo institucional, sino social. ¿Qué va a pasar cuando se revisen los impuestos? ¿Qué impuestos se van a revisar? Bueno, el sector empresarial habla de que se revise el anticipo al impuesto a la renta. Bueno, es un tipo de medida. ¿Y por qué no otro tipo de medidas como las que tomó Franklin Delano Roosevelt en plena crisis de los años 30 en el New Deal? Aumentar el impuesto a la renta, aumentar las pensiones jubilares. Bueno, entonces hay distintos tipos de trato de la economía y en eso estamos los ecuatorianos en expectativa hasta septiembre. Por el momento lo que más llena es, claro, esta confrontación entre presidente y vicepresidente, que luce a veces a una especie de telenovela política, pero que va más allá, porque yo creo que está allí en última instancia, lo que se está viendo es un rompimiento con lo que fue el gobierno de Rafael Correa. Doctor Casado, ¿usted cree que este es un tema irreversible, es decir, que la circunstancia y la ruptura entre el presidente y vicepresidente, que ya ha sido evidenciada a través de una carta tan fuerte como envió Jorge Glass a Lenín Moreno con acusaciones de por medio y por otra el retiro absoluto de sus responsabilidades dentro del gobierno? ¿Es posible alguna reconciliación política en ese sentido o es una ruptura definitiva que marcará para siempre el futuro del gobierno? Pareciera que es una ruptura definitiva, ¿no? Pero la coyuntura política actual del Ecuador nos demuestra que el arte de lo posible está a la orden del día, porque yo creo que nadie podría haber evaluado este escenario hace apenas 2 meses y medio, imposible, el 24 de mayo. Una semana atrás.
Sí, efectivamente, hace una semana atrás, ¿no? La vorágine de los eventos está tomando una vertiginosa velocidad. Pero yo añadiendo un poco a lo que decía antes Juan, es interesante cómo se está planteando la situación, ¿no? Porque el decreto número 100 habla de lealtad. Entonces, en principio, lo que se trata de posicionar es que es por un motivo personal que se le vacía de sus funciones a Jorge Glas. No es ni por un tema de corrupción, por las acusaciones que hay, que todavía no hay pruebas fehacientes quizás para incriminar de nuevo o reabrir un juicio político contra el vicepresidente, ni tampoco por un tema de confrontación política, sino que es en principio por un tema personal. Pero creo que lo que se esconde detrás es una serie de decisiones de carácter económico que se van a empezar a tomar a partir de ahora. Por eso es probablemente por lo que no haya una reconciliación posible, porque quizás la derivación que va a tomar el gobierno actual del Lenín Moreno se va a desmarcar en cierta medida de muchas de las políticas desarrolladas durante la década pasada y que por lo tanto ahí es donde reside o va a residir realmente la confrontación política a partir de este momento, y por eso de alguna forma la decisión de neutralizar al vicepresidente Jorge Glas, que es interesante también la decisión, porque claro, a cualquier otro ministro lo puedes cesar en sus funciones por parte del presidente, pero la dupla Glas-Moreno, Moreno-Glas, esa es la que fue votada por el pueblo ecuatoriano, y ahí es donde de nuevo nos encontramos con una disyuntiva política muy interesante a analizar. ¿Cómo es posible que a una persona votada por el pueblo ecuatoriano tan rápidamente se la vacíe de su contenido? ¿Es eso de alguna forma una burla a la soberanía del pueblo ecuatoriano? ¿Es una burla de alguna forma a la Constitución ecuatoriana? Aunque de alguna forma la única función expresa que hay en la Constitución ecuatoriana es la de la sustitución del vicepresidente por el presidente. Y ahora de nuevo nos encontramos... El presidente tiene la autoridad de tomar ese tipo de decisiones constitucionalmente. Absolutamente, es legal, es completamente legal. Pero ¿es una burla o no es una burla? Habría que ver la interpretación de las decisiones tomadas. Entonces pareciera que no hay vuelta atrás y que va a ser una situación muy incómoda a partir de ahora, a no ser que se sepa que existen acusaciones fehacientes de corrupción en contra del vicepresidente y que por lo tanto es cuestión de tiempo el lograr acabar con el vicepresidente, no solamente al vaciar sus funciones, sino cesarle en sus funciones de manera oficial y expresa. Ese es un tema que vamos a abordar enseguida. Estamos aquí en Ecuador No Para analizando la coyuntura política tan rápida, tan vertiginosa que está viviendo el Ecuador. Enseguida regresamos con usted. Ya volvemos. Continuamos. Analizamos entonces la coyuntura política que está viviendo el Ecuador después de los sucesos que todos conocemos. Antes de entrar en el tema de Jorge Glas y su situación jurídica, que tiene derivaciones varias por las circunstancias que estamos hablando, quisiera también definir si existe o no un choque de trenes en este momento entre Rafael Correa y Lenín Moreno, porque yo creo que desde allí parte muchísimo esta crisis. Las decisiones, como usted lo ha dicho, que adopta el presidente Lenín Moreno, que está en contra del expresidente Rafael Correa y que comienza sus reacciones a través de las redes sociales y su impacto político tan fuerte que está llevando hasta estos extremos. No solo un choque de trenes, yo creo que ya hay una ruptura definitiva. El expresidente Rafael Correa ha sido muy expresivo, sobre todo en sus tweets, para analizar la situación, dejar sentada su posición al respecto. Y como es economista, se da cuenta muy bien de que el camino futuro probablemente, eso seguimos especulando, probablemente sea un giro frente al modelo económico que se seguía y además afectando los principios de ese cambio de revolución ciudadana. Por el momento podemos dejarlo allí, pero hay algo más. El expresidente va a continuar siendo una especie de actor lejano, pero actor en la vida política del país, porque de todas maneras sus palabras tienen repercusión aquí en el país. Y pensemos en el conjunto de nuestra América Latina, hay una expectativa latinoamericana al respecto de lo que está ocurriendo, porque en América Latina se supo entender muy claramente lo de la Revolución Ciudadana bajo Rafael Correa como un momento de cambio, una década en la cual las perspectivas bolivarianas junto con Venezuela, junto con Bolivia, determinaban un avance de la región
incluso en el orden anticapitalista, antioligárquico, etc. Entonces, Rafael Correa es de alguna manera un referente histórico en América Latina. ¿Será Lenín Moreno el nuevo referente? Bueno, también en América Latina eso se pregunta, porque está en juego si es que se continuará o no con la revolución ciudadana y la profundidad o no de esa misma revolución. Y entonces ahí otra vez volvemos al tema de que la economía será lo determinante a partir de septiembre cuando se anuncie qué mismo se va a hacer. Y en ello también podríamos introducir el otro elemento que al comienzo de mi exposición había señalado, la oposición. Si pensamos en lo que dice un ex candidato presidencial, la situación que él plantea es muy clara en el orden político y en el orden económico. En el orden político dice, vamos a exigir responsabilidades a todos estos corruptos, pero hay que apuntar a quien fue responsable legal, que se llama Rafael Correa. Ah, bueno, entonces eso quiere decir, vamos a perseguir a todo ese sector al punto que el propio Rafael Correa caiga, por llamarlo en estos términos. Y el otro lado dice, bueno, y aquí tengo el plan económico. El gobierno tiene que hacer esto, lo que nosotros decimos, porque esta es la salvación del país. Y no es la salvación del país, porque retornar a ese modelo empresarial que ya rigió en los años 80 y 90, sabemos la crisis económica, social y hasta gubernamental que ocasionó. Internamente, a nivel político, el movimiento Alianza País tiene muchas interrogantes, muchas circunstancias están rodeando las posiciones de sus líderes, porque recordemos que Rafael Correa es el presidente vitalicio de Alianza País, Lenín Moreno, presidente actual, es el presidente del movimiento Alianza País. Entonces están también disputando ese movimiento que es tan importante y básico para la gobernabilidad. Curiosamente, y como las redes sociales lo han retratado, es la primera vez, o al menos no se conoce antecedentes, que un mismo partido político se convierte en gobierno y en oposición a la vez. ¿Cómo mira usted internamente lo que está sucediendo en el movimiento Alianza País? Sí, es apasionante también ver los eventos desde la barrera, ¿no? Porque ¿cómo se van a reacomodar los distintos actores ahora que hay esta confrontación entre el líder histórico y el líder que ejerce realmente el poder? Porque el poder lo tiene Lenin, no Correa. Correa tiene una historia, tiene la formación y la fundación del partido o del movimiento, y tiene, bueno, ser un líder ya histórico, pero realmente es Lenin quien tiene el poder. Y cómo, de acuerdo a esos intereses, porque el poder al fin y al cabo es también algo que se puede perder fácilmente, ¿cómo se van a reacomodar los distintos actores? ¿Y cómo va a ser a lo interno del gobierno en contraposición con lo interno de la Asamblea, que son también dos formas distintas de reacomodarse? Porque claro, los asambleístas han sido elegidos por la voluntad popular y no pueden ser removidos en sus cargos. Sin embargo, sí pueden ser removidos quienes pertenecen al gobierno de Lenín Moreno, menos el vicepresidente, ¿no? Y así está. Entonces, bueno, también esto presenta muchos problemas, no solamente a lo interno, porque este desgaste, que es obviamente un desgaste que está habiendo el gobierno por la confrontación interna, da lugar a la máxima de a río revuelto ganancia de pescadores. Quienes están ahora mismo frotando las manos son los líderes de la oposición, que fueron desbancados y que había una continuidad del proceso y que iban a tener esas cuotas limitadas de poder como han tenido hasta ahora, algunos en sus feudos locales o municipales, pero poco más. Y que, por ejemplo, había otros líderes, como por ejemplo el excandidato finalista para el balotaje en las últimas elecciones presidenciales, que estaba prácticamente eliminado políticamente y probablemente vuelvan. Cuando se empiecen a aclarar las aguas de nuevo, y eso es mi mayor preocupación, probablemente ahora venga la arremetida desde la oposición. Una vez que entre ellos, el gobierno y quienes apoyan de una u otra forma el proyecto de la Revolución Ciudadana, aunque también hay que tener en cuenta que semánticamente ha habido una disminución del uso del término por parte del actual gobierno, cuando se desgaste, porque eso es un desgaste, vendrá la oposición y vendrá o bien a pedir que se efectúen las cosas pactadas o bien a arremeter contra un gobierno ya muy debilitado. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Y por lo tanto es una situación muy compleja, es una situación que dice muy poco positivo de la actual situación por la que atraviesa el gobierno y que las derivaciones son muy peligrosas porque podemos volver también a una situación de fragmentación y por lo tanto de inestabilidad política que no se veía durante la última década en el país y que sin duda va a ser aprovechada por una oposición que ha estado desplazada del poder real durante una década. Doctor Pacimiño,
El Movimiento País va a seguir jugando un rol fundamental dentro de la coyuntura política que está viviendo el país. No podemos, como usted lo ha dicho y el doctor Casado también, proyectarnos a lo que podría suceder de aquí en una semana o en 15 días, porque los hechos son tan vertiginosos. Hay un vértigo, como lo ha dicho el doctor Casado, que es imposible proyectarnos a lo que va a suceder. Sin embargo, internamente se está haciendo el análisis. Es decir, en este momento, uno de los asambleístas, radiodifusor, apellido Yunda, había dicho esto es como un matrimonio, se separan el papá y la mamá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién vamos a acudir? ¿Qué vamos a hacer? Sí, no, la comparación familiar, dejémosle. Esto es política, es economía, es asunto histórico, en fin. Alianza País va a tener que seguir jugando un papel fundamental, porque vamos a suponer que se haga un juicio político, vamos a suponer que hay tales evidencias como para juzgar a Jorge Glass. Le toca a la Asamblea decidir y a nadie más si es que autorizan el enjuiciamiento o la destitución del vicepresidente. Es decir, y necesitan 2/3 partes el vicepresidente de los votos. no puede ser destituido, No puede ser sino destituido. solamente a través de la Asamblea. El presidente no le puede pedir la renuncia a un asambleísta. O sea, le puede pedir la renuncia, pero no necesariamente aceptar. No tiene que hacer caso y punto. En definitiva, la Asamblea le tocará decidir. Y con 2/3 partes de la votación. Alianza País tiene 74 legisladores. Del pronunciamiento que hicieron el día 3 de agosto, se ve muy claro que están haciendo, en las filas de los legisladores de la Asamblea, están haciendo un cuestionamiento al propio gobierno de Lenín Moreno. E incluso colocan allí una figura, dicen, Gustavo Larrea no puede venir acá al Congreso a tratar de seguir hablando porque no le vamos a hacer caso. Es clarísimo ese documento. Un pacto férreo del partido. Nosotros vamos a mantenernos unidos y no vamos a ceder tampoco en propuestas que afecten conquistas fundamentales como por ejemplo la regulación sobre plusvalías, que no se puede hacer para que siga esto de hacer negocios sobre la base de los terrenos. La revisión de impuestos, que vaya a liquidar la redistribución de la riqueza que necesitamos. Bueno, esos son los pronunciamientos que ya han hecho, existe el documento, está allí. Pero como la vida política, y peor, siendo historiador puedo decir, y como en la vida política todo puede ocurrir, ¿qué ocurrirá con ese bloque? Si finalmente se divide entre leninistas, correístas, y la oposición capta allí su espacio para pescar a río revuelto, como tú bien dices, que eso es lo que aspiran. A eso no les importa Lenín Moreno, no les importa Rafael Correa, a ellos les importa que sus intereses se preserven y se fije una estrategia de que sus demandas queden en el Estado y sobre todo las económicas. Bueno, las perfecto, élites, la élite esta, ¿no? La élite, y un ex candidato al que tú tampoco nombras, pero que es evidente que lo que trata de decir es, este proyecto mío, el que yo tenía, esta es la solución de la economía del país. Entonces, Alianza País va a continuar siendo un agente, una institución, un movimiento que va a decidir cuestiones de futuro. ¿A favor de quién? Imposible decirlo, pero es y sigue siendo un actor fundamental, aunque naturalmente la vorágine política o bien puede consolidar la unidad. Yo creo que también la reunión que hicieron, el pronunciamiento, también como que conduce a que vamos a unir a los dos, ojalá se hermanen, ojalá conversen, pero dudo mucho que eso se vaya a lograr de manera efectiva, y si es que perdura en el tiempo. En todo caso, aquí el quid del asunto es la capacidad, insistiré yo eso, aunque redunde en la idea, la capacidad que va a tener esta élite económica y estos grupos políticos de la oposición de pescar al río revuelto, que implica en definitiva estos intereses van al Estado, con lo cual se calman las aguas de la misma oposición. Otro tema sin duda que tiene que ver con todo esta circunstancia es la figura de Jorge Glass, porque hemos hablado políticamente de lo que representa Jorge Glass, pero detrás de Jorge Glass también hay una serie de acusaciones que todavía no se han comprobado, pero que están allí y que en las últimas horas ya han salido grabaciones a través de delaciones de Odebrecht, a través de los medios de comunicación brasileños que han sido replicados por los medios de comunicación en el Ecuador y en el mundo, en definitiva. Pero ¿cómo va a enfrentar un Jorge Glass que ya no tiene responsabilidades dentro del gobierno, que logísticamente tampoco puede movilizarse y que ahora no solamente tiene la posibilidad de hacer política, como él ha dicho,
recorrer el país con sus propios medios, pero que también tiene que comenzar a defenderse de la serie de acusaciones que va a tener en adelante. Bueno, el presidente Lenín Moreno decía que un vicepresidente no podía estar siempre defendiéndose de acusaciones, ¿no? Ahora sí tiene el tiempo para hacerlo. Por otro lado, también creo que es importante ver hasta qué punto el decreto número 100, y después voy al tema de la corrupción, ha sido improvisado o ha sido realmente bien meditado y barajados todos los escenarios que se van a producir a partir de ahora. Y yo creo que esa es una gran pregunta. La estrategia. Claro, Yo no ¿está bien armada toda la Yo estrategia? no creo que es post-elecciones. Me Claro. parece que viene desde antes una estrategia. Si es preelecciones, habría una interesante y maquiavélica capacidad de prever escenarios. Pero yo quizás abogaría por la otra variante. Para mí creo que ha sido una decisión tomada muy a la ligera. Pero en el caso del enfrentamiento... Sí, y presidente, del artículo 100 que el decreto. Claro, claro. Sí, decreto las otras sí. decisiones económicas, Eso claro, las viene decisiones de antes, económicas claro. ya estaban pensadas. Sí, sí, sí. Pero el arrebato Sí. del decreto número 100 me parece que está bastante improvisado. Pero también por un arrebato del vicepresidente, por una carta tan Por fuerte, supuesto, por supuesto. acusaciones Esto ha al sido, a presidente. ver, quién es el gallo que Acción, más alto reacción, canta, claro. ¿no? Sí. Y al final, pues obviamente, el que más alto canta es el presidente, que para eso tiene el poder, ¿no? Y así. Entonces ahora vemos a Jorge Glass también dando vueltas por el país en un carro y quejándose de que no puede utilizar un avión. Pero tenemos que ver entonces si ha sido o no meditado, porque esto también puede ser un tiro que al propio Lenín Moreno le salga por la culata. Porque si de repente efectivamente hay unas acusaciones sólidas en contra del vicepresidente, porque ya tenemos que tener también en cuenta que la opinión pública desde hace mucho tiempo a esta parte lo da como culpable, porque hay también un concierto por parte de los medios de comunicación privados con intereses muy grandes por parte de las élites económicas que tú mencionabas, Juan, que han tratado de crear esa imagen, ese estereotipo de que el vicepresidente es corrupto y lo han dado por culpable desde hace mucho tiempo. Si eso es así, la jugada puede salir muy bien para los intereses de Lenín Moreno y probablemente para quienes están detrás haciendo trabajo de cabildeo y de lobby. Pero si eso no es así y el vicepresidente sale airoso de todas estas acusaciones, ¿ahora qué? ¿En base a qué se tomó la decisión? ¿En base a un simple arrebato personal? ¿En base a que ya había una estrategia para virar el sentido de la Revolución Ciudadana hacia derroteros más conservadores, reaccionarios y de acuerdo a los intereses de las élites y de la derecha? Entonces son muchas las interrogantes que se abren y muy pocas por ahora las respuestas, pero que se empezarán a dar supongo que en muy poco tiempo también. Porque así está pasando las cosas. Sobre el tema de corrupción, ¿cuánto va a pesar el futuro de Jorge Glass? Antes un símil histórico, que no nos ocurra lo que pasó con la Revolución Liberal Ecuatoriana. Mientras entre 1895 y 1911 estuvo Eloy Alfaro como la figura clave, el liberalismo fue radical. Después, desde 1912, en adelante, la figura clave fue Leonidas Plaza Gutiérrez. Entonces el liberalismo se dividió entre los alfaristas y los placistas. El liberalismo alfarista fue el radical, el liberalismo placista fue el moderado. Liberalismo al fin y al cabo, pero con dos distintas vertientes. Y mientras el liberalismo radical hizo una serie de cambios exactamente radicales para la vida del país, el liberalismo moderado derivó finalmente en el liberalismo plutocrático, es decir, la época del dominio bancario 1916-1925, que acabó, ese liberalismo lo acabó la Revolución Juliana, primera en inaugurar el papel del Estado, los derechos sociales y los principios de redistribución de la riqueza, hasta algo de reforma agraria, etc. Volvamos a lo otro. La corrupción es un tema histórico en el Ecuador, porque eso también hay que destacarlo, no es un tema reciente, es un problema histórico del Ecuador. Existe corrupción en todo el siglo XIX, existen casos de corrupción en todo el siglo XX, existen casos de corrupción en la época colonial. Varían las circunstancias, hay escándalos de corrupción en el gobierno, por ejemplo, de Jaime Roldoso, Osvaldo Hurtado. Hay los escándalos de corrupción que involucran altísimas figuras del gobierno de León Febres Cordero. Hay casos de corrupción en el gobierno de Sixto Durán Ballén en los que se involucra incluso a una, no quiero decir que fue demostrado, simplemente estos escándalos de corrupción que involucraban a parentelas directas del propio Sixto Durán Ballén, etc. Entonces, ¿hasta dónde podrá ir la investigación sobre los casos de corrupción que tratan de apuntalar
a Jorge Glass? No lo sabemos, pero como dice Fernando, yo estoy totalmente de acuerdo. Ya hay un aparataje mediático que ha creado la idea de que Jorge Glass es ya culpable de inicio hasta el fin. Y entonces falta darle el puntillazo. Habrá que demostrarlo. Y aún así, la Asamblea tendrá que jugar el papel final, porque para autorizar el juicio penal, si fuera del caso del vicepresidente, la misma Asamblea tiene que con dos terceras partes de los votos, permitir ese enjuiciamiento. Entonces, no es tan fácil tampoco decir ya mañana tal persona va a la cárcel o lo que sea. En el caso del vicepresidente, tiene su fuerza aún en la Asamblea. Pero qué grave la situación para el país, porque todo ello debilita al gobierno de Lenín Moreno, debilita al propio vicepresidente y debilita a Alianza País. Y entonces ahí están atrás, y a la Revolución Ciudadana. Entonces ahí atrás están los que realmente quieren que todo ello resulte en el descalabro de la Revolución Ciudadana. Están estas fuerzas que están esperando con tranquilidad y aplaudiendo que todo esto ocurra para efectos de ellos incidir, tomar el poder, o por lo menos que sus voces queden fijadas como determinantes en las acciones del Estado. Vamos a hacer una pausa, la última en este momento. Esto es Ecuador no para y seguiremos analizando la situación política del Ecuador. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos. Continuamos. Continuamos, esto es Ecuador no para. Doctor Casado, mientras está sucediendo lo que estamos analizando, esta crisis política, esta ruptura en el partido de gobierno entre dos liderazgos fuertes como son Rafael Correa y Lenín Moreno, el gobierno sigue haciendo su gestión, es decir, en las últimas horas entregó bonos de desarrollo humano a personas, está trabajando muy fuerte en la provisión de viviendas, de casas, usted ya lo ha dicho, más de 300.000 viviendas que serán entregadas con el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados, con un trabajo de hormiga que se lo está haciendo en estas circunstancias, y con unas encuestas que le ponen al presidente de la República entre el 70 y el 80% de aceptación, que es importante también determinar. ¿Cómo está la población? ¿Cómo está admitiendo la población? ¿Cómo está digiriendo lo que está sucediendo a nivel político, a nivel económico en estas circunstancias? Depende de qué población hablemos, ¿no? Seguramente si le preguntamos a los votantes del núcleo duro del correísmo, por llamarle de alguna manera, a la mayoría probablemente de los votantes que optaron por Lenín Moreno en primera vuelta, que fue casi el 40% que hizo falta para que Lenín Moreno ganara en primera vuelta, pues probablemente ahí encontremos un cierto descontento. Sin embargo, curiosamente, después de una gestión de 2 meses y medio, si preguntamos a quienes votaron en contra de Lenín Moreno en la primera y en la segunda vuelta, estarán muchos de ellos muy contentos con lo que es la gestión de Lenín Moreno. Yo, enlazando rápidamente con lo que antes de manera muy brillante exponía Juan en torno al devenir histórico en el país y de lo que fueron, por ejemplo, la diferencia entre los liberales alfaristas y lo que vino después y la plutocracia que vino después, yo diría que no hay que desperdiciar la oportunidad histórica que se ha abierto en el Ecuador con la Revolución Ciudadana, porque es una oportunidad que pareciera que en América Latina o en países como Ecuador en concreto se da cada 100 años, ¿no? Bolívar, Alfaro y la Revolución Ciudadana. No le demos nombres para no crear fricciones en un momento tan delicado y tenso. Pero sí creo que, aunque me encanta que hasta ahora todo lo que es la gestión y el desarrollo de políticas públicas va orientado a los más humildes, en lo concreto hasta ahora, sí que creo que hay un momento en el que la debilidad interna de la Revolución Ciudadana puede dar lugar a que lleguen la oposición interesada en la perpetuación de un Estado corporativo basado en privilegios y no en derechos adquiridos para la mayoría de la ciudadanía y vuelva a tomar el poder, ya sea mediante sus propios candidatos o ya sea cooptando el gobierno actual en caso de que se debilite mucho lo interno en Alianza País. Entonces yo creo que aunque es muy positivo que siga la orientación original de la Revolución Ciudadana, aunque veo también que hay un problema que es la depolitización del proceso, pareciera que se siguen desarrollando políticas de carácter social, se sigue tomando al más humilde, al más desfavorecido históricamente como el epicentro de la toma de la decisión, pero se ha vaciado de un contenido ideológico postliberal
la línea discursiva de acción del gobierno. Y eso creo que también es un problema, porque creo que todo cambio debe de ir acompañado de un nuevo sujeto político, que creo que la Revolución Ciudadana enmarcaba más o menos, con ciertas deficiencias, pero de una manera distinta a como se había enfocado la política anteriormente, no al conformismo típico de la democracia liberal, sino hacia una participación, hacia intentar incentivar una población virtuosa, que lo hemos muy bien definido en el marco constitucional, aunque no se ha llevado a la práctica en los últimos años de una forma tan virtuosa como se plantea en el texto constitucional, pero desde luego había un intento de la conformación, de la creación de un nuevo sujeto político. Y me preocupa también el vaciamiento de políticas públicas y a ideología. Sin embargo, la población, reitero, está mirando de forma muy importante y positiva, de acuerdo a las encuestas, son diferentes las encuestas, la gestión del presidente Lenín Moreno. Habrá que ver ahora con toda esta ruptura política qué opina, qué piensa, qué dice la gente, pero finalmente al pobre le interesa tener su casa, sus servicios que no se le han negado en la actual circunstancia. Sí, no hay duda que hay una aprobación entre el 70 y el 80%. También a la población le ha gustado que el gobierno de Lenín Moreno inicie con un nuevo estilo, dialogante, que es a lo que mejor seguramente apunta, y también que mediante una serie de dos programas estelares se vaya a atender sobre todo la situación de vivienda y esto que Lenín Moreno ha enfatizado, la atención a la vejez, a nuestros abuelos, a nuestros mayores. Está muy bien. El problema es que ese tipo de programas bien podrían quedar como programas clientelares al faltarles la concepción de lo que es el proceso de una revolución hacia futuro que incluso cuestione las bases de un desarrollo capitalista para transformar la sociedad hacia una nueva era. Entonces, allí está el problema. Históricamente en el Ecuador tenemos que, y en América Latina, ahora voy a centrarme también en América Latina hemos visto que el desarrollo social y político e institucional atraviesa por tres grandes rubros de acción. Uno, el papel del Estado en la economía, en la regulación, en la promoción. Dos, el sistema de impuestos, cuando se redistribuye la riqueza, particularmente el impuesto a la renta. Y tres, los derechos sociales. Ese ha sido un avance constante en América Latina, por ejemplo, desde los gobiernos del llamado populismo de los años 30, en nuestro país desde la Revolución Juliana de 1925. Y eso ha sido resistido por las élites económicas de manera tradicional. Quieren un Estado pequeño, que los impuestos no sean redistributivos, sino generalizados, como el IVA, por eso cuestionan el impuesto a la renta, el impuesto a los patrimonios, el impuesto a la plusvalía, y yo creo que eso hay que aumentarlo todavía. ¿Por qué no impuesto sobre las utilidades? ¿Por qué no sobre los patrimonios que tengan cierto nivel ya de valor, etcétera? Y los derechos sociales, pero si están clamando por la flexibilidad laboral en pleno siglo XXI, es que es increíble. Tomemos en cuenta que el vicepresidente Jorge Glass estaba a cargo del Consejo Productivo que tenía que ver exactamente con el cambio de la matriz y con la perspectiva de crear una nueva economía. Este Consejo Productivo, algo así se llama, Consejo Productivo, no recuerdo bien el nombre, y cuando les escuchan a ustedes, los ciudadanos, escuchamos a aquellos empresarios que estaban participando en el Consejo Consultivo, lo que primerito han dicho es que se sienten felices con que se le haya separado a Jorge Glass. Es increíble. Entonces, ¿cuál es su perspectiva? La perspectiva es que nadie nos frene en nuestros intereses, que son los que tienen que prevalecer y son los que tienen que ser montados en el Estado. En ese mismo sentido, doctor Casado, y ya cerrando este espacio, ¿la población hasta qué punto va a admitir que ciertas conquistas que se han logrado en estos 10 años permanezcan, continúen, se amplíen? Es decir, ¿cómo va a ser la posibilidad de una población que ha recibido un fuerte impulso social en estos años y que lo está haciendo también en estos primeros meses? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque primero hay que ver cuán sólidas fueron las conquistas, ¿no? Y a quién se ha realmente beneficiado en los últimos 10 años. Pareciera que el embudo se abrió sobre todo para las clases medias,
Clases medias que después estuvieron muy descontentas con los últimos años de Correa y que rápidamente son los que dan la espalda al proceso de la Revolución Ciudadana, ¿no? De una forma que podría incluso calificarse como traicionera. Y que ese cambio del sujeto político quizás o de ideologización tampoco permeó suficientemente a las clases más humildes, como podría haber sido en otros países que están cercanos en nuestra región, como podría haber sido Venezuela, que es un interesante espejo en el que hay que mirarse por lo menos para orientarse en dónde estamos y hacia dónde vamos y de dónde venimos. Entonces habrá que ver también qué ocurre con las políticas que desarrolle Lenín Moreno. Si lo hace de manera clientelar, pero llega gran parte de la riqueza en su redistribución a las clases más humildes, creo que pese a que sean políticas clientelares o socialdemócratas, van a ser aceptadas y va a haber una gran aceptación por parte de Lenín Moreno si además encima se le da cabida dentro del gobierno a otros sectores que han estado excluidos y que van a querer imponer sus intereses. Aunque normalmente, dado el egoísmo de nuestras élites en América Latina, suelen ser incompatibles con el reparto de la riqueza. En el momento en el que das y abres la puerta a estas élites económicas, el egoísmo es tal y la avaricia es tal que normalmente no quedan ni las migajas para los más humildes. Y ahí es donde vamos a ver entonces sí una fricción, una confrontación y un levantamiento de las clases más desfavorecidas que rápidamente pueden volverse a empobrecer. Y supongo que la cercanía de las conquistas sociales en materia de educación, en materia de salud, en materia de alimentación, en materia de dignidad y de toma de conciencia, están tan cerca que va a ser difícil que pueda haber una cooptación rápida por parte de las élites y que probablemente sea muy difícil para ellos imponer una agenda que única y exclusivamente les beneficie, como ha sido un poco el devenir histórico del país. Esa es mi especulación. Doctor Pazmiño, el reloj político no se detiene, es decir, siempre va a estar allí caminando. En 1 año y medio tendremos elecciones seccionales, pero que serán muy importantes y fundamentales para el mismo futuro y la gobernabilidad del gobierno. ¿Cómo entonces va a enfrentar? Estamos hablando de hoy, es decir, vamos a hacer un análisis coyuntural, pero ¿cómo podría enfrentar el gobierno estas nuevas elecciones, estas circunstancias que serán muy importantes para su futuro? Bueno, quién sabe cómo lo enfrentará, pero si es que llega en condiciones debilitadas política y económicamente, aunque socialmente sea admitido por estos programas de vivienda, etcétera, pero si llega debilitado como fuerza, bueno, tendrá opción la derecha política y económica del país para dar un paso más adelante, que ya lo dieron en la elección de este año, ¿no? Porque el presidente Lenín Moreno obtiene 52% y ese sector de oposición el 48%, que no es despreciable, aunque ganó la presidencia, el Ejecutivo, tenemos un gobierno que felizmente de una u otra manera preserva la idea de revolución ciudadana. Otra cosa habría sido si es que ganaba esa oposición. Entonces, claro, tenemos un punto de partida debilitado de todas maneras y hacia futuro ojalá no se siga debilitando. Porque estamos viviendo, coincido nuevamente contigo, un espacio histórico importante, no solo en el Ecuador y en América Latina. Hemos tenido la oportunidad de hacer cambios sustanciales durante una década ganada efectivamente para la vida nacional, institucional, social del Ecuador. Vamos a dejar que otra vez retornen esos viejos privilegios, esas viejas élites, no solo económicas, sino políticas. Porque cuando uno escucha a las principales figuras políticas que están apareciendo en los medios y lo que dicen, no han cambiado de lenguaje alguno con respecto a lo que sostenían 10 años atrás y pretenden regresar con esos mismos conceptos a la administración del Estado, bien sea en el Estado central o en las instituciones locales, los municipios, los gobiernos provinciales, etc. Entonces, la perspectiva puede ser grave para el país. Lo mejor es continuar con un proceso de cambio radical. Lo mejor es continuar con una revolución ciudadana que se proyecte en el tiempo y que no dure 20 años, 30 años, que dure durante un largo tiempo para generar condiciones de mejoramiento de la vida social que permitan incluso hacia el futuro construir una nueva sociedad. Su reflexión adicional, doctor Casado, del momento que estamos viviendo en este momento. Enlazo con Juan, que se convierta la revolución ciudadana en sentido común, como se convirtió en Europa la socialdemocracia. Pero claro, la revolución ciudadana es un paso avanzado de la socialdemocracia. Primero porque hay una participación política que es necesaria que haya, porque hay que salir de esta camisa de fuerza que es la democracia meramente liberal en el que se vota una vez cada 4 años y también tomar conciencia del medio ambiente, de los nuevos derechos de la madre tierra, porque si no estamos abocados
a la destrucción. Y por lo tanto hay que tener también sostenibilidad, porque el problema de la socialdemocracia fue que nunca tomó en consideración que hay 7.000 millones de personas en el planeta y no simplemente 300 millones en Europa y 300 millones en Estados Unidos. Entonces realmente hay que luchar porque lo que se está consiguiendo se convierta en sentido común y que tengamos una sociedad virtuosa, participativa, republicana, más allá de la visión restrictiva que solamente beneficia a las élites de la democracia liberal que se inventó en la Revolución Francesa y ha sido desvirtuada hasta lo que hemos encontrado en muchísimas democracias hoy en día que no podrían ser denominadas como tales. Doctor Tenemos Pacimiño. una hegemonía de los conceptos y valores de la derecha política clásica. Absolutamente. Todavía tenemos eso. Y lo más difícil es transformar la cultura y la ideología de una sociedad. Y debemos avanzar hacia las posibilidades de construcción de una hegemonía que piense en la cuestión social, que avance en el sentido de construir una sociedad diferente, solucionar los problemas sociales de la población más pobre, etcétera, superar el propio régimen capitalista. Todo eso son conceptos que requieren de una nueva hegemonía en el pensamiento, que sin duda están vinculados a la izquierda, pero que es muy difícil construir. Aquí podemos debatir la vida política, económica, etcétera, pero cuando nos enfrentamos a la posibilidad de construir una cultura que mantenga y que haga viable la posibilidad de crear una sociedad totalmente distinta a las condiciones del propio régimen capitalista. Bueno, eso ya son palabras mayores a la cual tenemos que dedicar unos 5 programas más y discutirlo al respecto. Caballeros, muchas gracias por su presencia en esta oportunidad. Hemos conversado sobre la coyuntura política que está viviendo el país. Es importante reflexionar sobre diferentes vertientes, sobre diferentes elementos que nos van a nosotros, a los ecuatorianos, a tratar de entender lo que estamos viviendo. Todo este tiempo tan rápido en donde han sucedido temas y cuestiones inesperados que sin duda ninguno de nosotros habríamos al menos pensado que podría suceder. Como siempre, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para.